que realiza un cuerpo para, o un ser vivo, no cuerpo, un ser vivo, pues obviamente para preservar esa característica de vida. No se puede decir que un ser vivo, sin que no genere una función fisiológica, una función biológica, pues obviamente va a tener esas características. De hecho, en el momento en que esas funciones primordiales, fisiológicas, biológicas, bioquímicas, como quisiéramos nombrarle, en ese momento pues se pierde esa característica de ser viviente, ¿no? Si no se realiza ningún proceso. Eh, Dentro de estas clasificaciones, y voy a elegir a dos personas, vamos a iniciar con Hawick, andará Hawick Aguirre por aquí, déjenme checar en los formularios. Creo que no. Ah, sí, por aquí andas, Aguirre Espinosa Hawick. Si me escuchas, ¿podrías confirmarme tu presencia aquí en la videollamada? ¿No te sirve el micrófono? ¿Podrías escribir un chat? Porque sí te veo, bueno, ahorita ya lo apagaste. Hawick. No te escuchaba. ¿Los demás sí lo escuchaban? A ver, ¿me confirman? Hable alguien, por favor, para saber si yo soy la que... No, no se escuchaba. No, ¿verdad? No sirve tu audio, Hawick. Bueno, le vamos a pasar a la siguiente persona, que es Nancy Oshin Alonso Valdés. No sé si ande por aquí, Alonso. Sí, aquí estoy. Sí, ok. Bueno, mira, ¿podrías proyectar tu tarea? Obviamente acerca de la clasificación de los elementos biogenésicos. Bueno, estoy viendo que... Es que estoy con mi teléfono. Ok, bueno. Bueno, déjenme yo ponerles la... Y ustedes pues van participando, algunos de ustedes. Ok, Nancy, ustedes van participando, obviamente en lo que sería, pues vamos a ir explicando un poquito acerca de estas clasificaciones. ¿Qué tenemos? Permítanme tantito, voy a empezar a presentar. Vayan también teniendo a la mano el artículo abierto, el artículo de donde sacaron esta información, porque pues obviamente lo vamos a necesitar, ¿sí? Permítanme. Permítanme, es que se tarda un poquito en abrir, pero ya abierto ya es más rápido. Por favor, me indican cuando vean ya el artículo del que ustedes trabajaron.
Sí, ya se ve, maestra. Ok. Bueno, vamos a recordar un poquito qué fue lo que ustedes analizaron. Todo esto que estoy pasando, nosotros ya lo analizamos. Ahora vamos a ver cómo era su clasificación. Y vamos a ver entonces que, pues hay diferentes más. Siempre para hacer una clasificación nos enfocamos al uso de diversos parámetros. Por ejemplo, yo si los tuviera ahorita en forma presencial, quizás podríamos clasificarlos a ustedes de acuerdo a estatura, de acuerdo a edad, de acuerdo a ojos, color de ojos, si hubiera, por ejemplo, el caso de alguien con ojos color diferente al café, quizás por color de piel, o sea, muchos parámetros en los cuales se puede basar una clasificación. En este caso se basan en tres grandes parámetros, y digo grandes porque definitivamente a los elementos se les podría clasificar de diferentes maneras, pero esta clasificación se basa de acuerdo a su función que realiza en el organismo. Ok, mira, una es, ¿qué tan abundante eres? Tu presencia en ese organismo vivo. Hay que recordar que esta clasificación, de acuerdo a estos autores, la generan de acuerdo a la presencia, pero en el organismo humano. Si hiciéramos también, por ejemplo, la clasificación, te podría hacer la clasificación por abundancia en las plantas. Se podría hacer la clasificación por abundancia, sí, en otro organismo vivo, pero no humano. Entonces, obviamente, pero en general, todo organismo vivo tiene o podemos generar la división de los diferentes elementos que están presentes de diferente manera. Podemos pensar que son tres los elementos, o sea, se podrían repartir en tres tipos de elementos: los primarios, los secundarios y los oligoelementos. En este caso, los primarios son los de mayor presencia. Si ustedes recuerdan, me voy a ir a una presentación PowerPoint y les voy a poner la primer tablita que estuvimos viendo nosotros, que desde aquí hacían una división. Mira, este es otro parámetro de clasificación de los elementos. Mira, los clasifican de acuerdo a todos los que están en la materia orgánica, de acuerdo a los que están en forma de iones y de acuerdo a los que son rastros. O sea, son muy poquita cantidad. Entonces, nosotros, ¿qué reconocemos? Si yo analizo ahorita, vamos a ver quiénes son los primarios, seguramente voy a encontrar que son estos, los que están en toda la materia orgánica. Por eso me atrevo a decirte que aunque este artículo nos indica solamente para el cuerpo humano, no, vamos a considerar que este tipo de elementos que están presentes, como el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo, son partícipes en toda la materia viva orgánica. Y nosotros sabemos que no va a haber organismos vivos inorgánicos. La materia viva, una de las características de la química orgánica y de la materia viva es que hay carbono, y el carbono no es parte de la química inorgánica. Por lo tanto, todos los seres vivos presentan este tipo de elementos que son los primarios. Y fíjate qué características tienen. Normalmente constituyen el 99% del peso del organismo. 99% del organismo es parte de estos elementos primarios. ¿Quiénes son? Pues me puedo remontar a esta tablita, que es muchísimo más fácil de ver. ¿Me pueden indicar alguien que me diga los elementos que están en esta tabla? El nombre, obviamente. Oxígeno, carbono, nitrógeno, hidrógeno, fósforo y azufre. Ahora voy a hacerles una pregunta más específica. Díganme, a ver, se supone que ustedes ya tienen su esqueleto de la tabla periódica, ya copiaron sus elementos que son en cada casita, le pusieron el número atómico, le pusieron el símbolo, le pusieron el periodo, el grupo al que pertenece. Si yo ahorita les pidiera que me dijeran
¿qué propiedades periódicas tienen estos elementos? Por ejemplo, díganme, obviamente sin ver su tabla periódica. Si no te lo sabes mejor, no lo digas, porque si tú ves y haces la trampilla de ver tu tabla periódica, pues no te lo vas a aprender. Es mejor que digas, sí, sí, no lo sé. Ah, sí, sí me acordaba. Bueno, si yo te pidiera ahorita número atómico, masa atómica, ¿qué otra cosa te puedo preguntar? Grupo en donde se encuentra. ¿Te lo sabrías de cada uno de estos que están aquí? A ver, oxígeno. ¿Quién me dice su número atómico? Es 8, ¿no? Carbono. 6. Ajá. Nitrógeno. 7. 7. Hidrógeno. 1. Fósforo. 9. 15, ¿no? 15. Ajá. Azufre. 16. Ahora vamos con su peso atómico. Oxígeno. 16. Porque es 15.999, ¿no? Carbono. 12. 12. Nitrógeno. 14. 14. Sí, 14. Hidrógeno. 1. Fósforo. Ajá, aquí ya los caché. Azufre. 32. Ajá. Bueno, por ahí el fósforo me fallaron, ¿eh? Ahora, les quiero preguntar el grupo al que pertenecen. Acuérdense que el número de grupo y familia. Por ejemplo, el hidrógeno pertenece a la 1A. ¿El oxígeno? ¿El carbono? 6, ¿no? ¿Hidrógeno? 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 No. 1A, se los acabo de decir. ¿Fósforo? ¿Azufre? Fósforo es 5A, ¿no? A ver, que no se vea como pregunta. No importa si ahorita tienes dudas, después ustedes ahorita lo van a ver en su tabla periódica. Ajá. La cuestión es de que toda esa información, ahora, otra información que te voy a pedir que te vayas aprendiendo son las valencias de estos elementos. Por ejemplo, el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, el hidrógeno más menos 1, por ejemplo, el hidrógeno es positivo cuando actúa con elementos no metálicos, pero es negativo cuando actúa como hidruro, para formar los hidruros, con metales, ¿sí? El fósforo, el azufre. Entonces yo quiero que ustedes vayan avanzando. De estos no te voy a preguntar, mira, porque sería mucho si yo involucro los oligoelementos y los secundarios, no, pues te voy a hacer que te aprendas toda la tabla periódica, ¿no? Pero sí por lo menos de los primarios tienes que saberte toda esa información. ¿Sí? Ok, bueno, vamos a continuar. Esto es nada más para que ustedes recordaran y bueno, de hecho, pues no son muchos, en realidad son 22, 23 los que vienen en el esqueleto de la tabla periódica que tú has ido analizando. En esta, mira, vételos aprendiendo poco a poco. Ahora estas vacaciones así en un ratito que sientas no tener nada que hacer, o hoy voy a estudiar el nitrógeno, mira, está en la 5A. Está en el periodo número 2, su masa atómica, su peso atómico y sus valencias. Bueno, mañana carbono, otro día cobre, otro día potasio, otro día y así sucesivamente, porque va a llegar un momento en el que hoy viste que tu asistencia se conformaba no quiere decir que te voy a poner falta si no sabes o está mal la pregunta por ejemplo, el día de hoy te pregunté la clasificación de los elementos biogenésicos. No quiere decir que te voy a poner falta si no lo contestas. Tienes la asistencia, pero acuérdate que yo doy calificación. Y eso es lo que te da la calificación de ese 10%. Entonces, para que lo vayas analizando, posiblemente ya entrando de vacaciones, no posiblemente, entrando de vacaciones voy a empezar con, pues, preguntar las características de los elementos biogenésicos. Bueno, pues ahora sí nos regresamos a lo que estábamos viendo. Vamos a ver entonces
que aquellos elementos que se consideren primarios, pues son aquellos que visten esa tablita que son los que pertenecen a todos los seres vivos. Y yo le quitaría la palabra orgánicos, porque no hay inorgánicos. Claro, en ese ser vivo que está conformado por estos primarios, obviamente va a haber elementos biogenésicos que van a ser parte de algunas funciones, algunos elementos que no son parte de la química orgánica, como es el hidrógeno, como es el sodio, como todos los metales, ¿no? El hierro, el cobre, el zinc. Pero es que ellos en realidad no son parte de ese 99%, no están dando la estructura, no están dando funciones específicas, no, más bien, no dan, por ejemplo, la estructura del ser vivo, no son principales, más sin embargo, algunos de ellos son esenciales, unos no, pero hay otros que sí. Por ejemplo, el hierro, ¿cómo se formaría el grupo hemo de la hemoglobina de nosotros? Nosotros sin hemoglobina así de fácil nos morimos. ¿Por qué se muere alguien desangrado? No es porque no esté en la sangre, obviamente una cortadura, una herida grave, pues le va a generar que se desangre. Pero en realidad el organismo vivo va a fallar porque no vas a ver quién transporte el oxígeno, quién transporte los nutrientes. Y si está saliendo de tu organismo ese torrente, esa hemoglobina, entonces el organismo, cada órgano va a ir fallando porque no tiene lo necesario para vivir, en realidad, ¿sí? Y no tiene la capacidad de estar formando el grupo hemo con la velocidad a la cual sale, por ejemplo, de una cortada grande, de una herida, ¿sí? Pero en sí, el organismo no va a modificarse nada más porque no esté el hierro presente. Se va a modificar la función biológica específicamente. Ahora, todos esos otros elementos que vimos que los consideran en aquella tabla como trazas, nosotros los vamos a encontrar que son parte de los secundarios y de los oligoelementos y que los clasifican de acuerdo a la abundancia, porque hay unos que están, fíjate, unos son el 99% del organismo vivo, otros son los secundarios. Y bueno, aquí ya ni siquiera, bueno, aquí están los porcentajes con los que, y eso ya lo habíamos visto en esta tablita, mira. Ajá, la composición del cuerpo humano, pero ahora vamos a ver cuál es su abundancia. Por ejemplo, el oxígeno 65%, aquí vamos a ver que lo están reportando y es lo que quiero analizar con ustedes. Mira, mientras aquí me dicen que aproximadamente de todo un organismo, el 65% es oxígeno, el 18.5% es carbono, el hidrógeno el 10% y el nitrógeno 3%, calcio 1.5% y fósforo 1%. Y ahora me voy a esta tablita y me fijo que la composición del cuerpo humano es que aquí lo comparan con todos y aquí nada más lo están comparando con los primarios, por eso se modifican los porcentajes. ¿Sí? Ahora bien, los siguientes en esta lista son los secundarios. En realidad, si nosotros los comparamos estos primarios con los secundarios, pues su proporción va a ser mínima. Mira, tan solo ve del 99% del organismo, hay un 1%. ¿Qué quiere decir? Que esto, si nosotros los comparamos con el oxígeno, carbono, son una proporción mínima, pero aún así son más abundantes que otros elementos. Por ejemplo, ve este 0.3%, compáralo con este, fíjate, y estamos hablando que son porcentajes. Cuando tenemos porcentajes es que multiplicamos por 100. ¿Qué quiere decir? Que si yo le quisiera quitar el porcentaje y de saber bien la fracción, tendría que dividir entre 100 más ceros, de aquí se van a poner, pero si comparo 0.3 sería 0.03. Y compáralo con este, si ya tiene 4 ceros, le vas a aumentar otros 2, pues obviamente estos son más abundantes que los otros, que los que están todavía. Acuérdate que te dije, y si no te lo dije, los elementos, por ejemplo, cuando nosotros medimos concentración, si es muy pequeña la cantidad, se pueden clasificar en trazas y ultratrazas.
Sí, sí, por ejemplo, estos que están en mínima proporción, pues se les podría decir que son aquellos los componentes o los elementos que están unos en trazas y ultratrazas. Las trazas, por ejemplo, podríamos mencionar que se encuentran los secundarios y los oligoelementos son los que se encuentran en ultratrazas. Todos ellos son mínima cantidad. Fíjate el cromo, te invito a ver el cromo, pero el cromo hay una parte y ahorita vamos a ver que hay una función específica que sin el cromo comienzas a tener situaciones difíciles, por ejemplo, se altera la absorción de glucosa en tu sangre, en tu organismo. Por lo tanto, así como lo ves de pequeña cantidad, tiene una función específica y eso tienen los oligoelementos. Que los oligoelementos, ok, no forma estructura, porque esos son los primarios. No participo a lo mejor en procesos inmediatos, por ejemplo, formación de vitaminas, formación de macromoléculas, por ejemplo, lípidos, carbohidratos, etcétera. Pero soy parte fundamental de una de las reacciones químicas que te van a ayudar a formar esa macromolécula. Puedo actuar como catalizador, puedo actuar en conjunto con otro grupo funcional como una enzima, puedo actuar como, no sé, ¿sí? Entonces, a lo que me refiero es, por eso se divide en por abundancia, los que participan en los procesos inmediatos normalmente son los primarios y secundarios. Los oligoelementos participan en una función específica. Algunos de ellos pueden ser esenciales y otros pueden ser no esenciales. ¿Sí? Y entonces aquí te voy a mostrar otra información. Aquí. Déjame ver dónde está. Aquí. Déjame la hago más grande, quito esto y la hago más grande para que la veas. Esta información te la voy a subir porque quiero que después de, o les doy de una vez tiempo para que lo hagan. O se lo subo y nada más vayan poniendo, bueno, porque todavía nos falta revisar con ustedes todo lo que hicieron manual. Nos faltan los de la función química y los de la función fisiológica. Después de eso que ustedes hicieron va este mapita. ¿Por qué es necesario que te lo aprendas? Bueno, porque fíjate la información valiosa que te brinda. La composición química de los seres vivos comprende obviamente los elementos biogenésicos. Estos elementos biogenésicos, aquí nada más los están clasificando de acuerdo a su abundancia. Estos elementos biogenésicos los podemos clasificar en 3, primarios, secundarios y oligoelementos. ¿Sí están viendo el mapita, verdad? Sí, Sí, ok. Entonces, hasta aquí es lo que nosotros llevamos. Ahorita vamos a ver quiénes son los oligoelementos, pero hasta ahorita llevamos que estos son los que forman el 99%, los primarios. Luego siguen los secundarios, que están en mucho menor proporción, pero participan en procesos, por eso son antes que los oligoelementos, porque sí, están en baja proporción, pero en mayor proporción con respecto a los oligoelementos. Los oligoelementos se puede decir que dentro de un organismo vivo son los que se encuentran en trazas y en ultratrazas. Ahora, la peculiaridad y la importancia de los elementos primarios y secundarios es que son los únicos que forman las biomoléculas. Son los únicos que forman las biomoléculas. Después vamos a ver, no se preocupen, vamos a ver todo de las biomoléculas. Vamos a analizarlas desde una perspectiva muy amplia, las biomoléculas. Estas biomoléculas se clasifican en orgánicas e inorgánicas. Por ejemplo, estas biomoléculas, por ejemplo, si te fijas en los primarios hay hidrógeno y oxígeno. Ese hidrógeno y oxígeno va a estar repartido en esas biomoléculas. Por ejemplo, el agua. Aunque hay que decir algo, el agua no se forma dentro de nosotros, bueno, solamente que participa en una reacción química. Alguna molécula sí dan, por ejemplo, en el equilibrio, en las reacciones de equilibrio ácido-base,
Nosotros sabemos que uno de los productos puede ser H2O, pero esa es la mínima cantidad de agua. No podemos decir que el organismo se va a estar alimentando de agua de esa manera. No, el agua nosotros la introducimos ya como molécula, pero también puede estarse formando como producto secundario de una de las reacciones químicas que se llevan a cabo obviamente, en los procesos biológicos. Otra biomolécula que se le considera inorgánica, pues son las sales minerales que se forman. Ahora, pero las de mayor presencia y las de mayor importancia y que involucran procesos más complejos de formación son las biomoléculas orgánicas. Dentro de ellas tenemos los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Estoy segurísima que a estas alturas ustedes ya han escuchado más de alguna vez alguno de estos nombres. Carbohidratos, cada rato, sí, sobre todo si estás muy al pendiente del peso, la palabra carbohidratos te persigue. No consumas tanto carbohidrato. Hay carbohidratos simples y carbohidratos complejos. ¿Cuáles se prefieren? Los complejos, los que vienen, por ejemplo, en el arroz. Ajá. Pero ¿cuáles te prohíben? Te prohíben aquellos carbohidratos simples, los que vienen y tienen azúcares refinadas. ¿Mande? Ajá. Bueno, no es. Bueno, lo que pasa es que si tienes esas rutinas bien, aparte ellos consumen proteínas porque en realidad nuestros músculos de eso se alimentan, de eso se desarrollan. Entonces, una persona que veas que está consumiendo proteínas es porque quiere marcar o quiere tener músculos grandes y obviamente los va a marcar y les va a dar cierta consistencia con el ejercicio que realice. A mi punto de vista, ese tipo, es que aparte de proteínas, para que eso les funcione mejor, empiezan a tomar o a consumir otro tipo de cosas. Y es que las proteínas obviamente te ayudan a desarrollar una musculatura diferente a los que no consumimos cierta cantidad, pero tienes que estar muy pendiente de las funciones de tu riñón, porque el que metaboliza las proteínas generan dentro de sus ciclos mucho amoníaco, porque es uno de los subproductos. Y aunque el organismo lo trate de desechar de una manera muy, muy cuidada, porque lo engloba en la fagocitosis, lo protege a sus células, obviamente ahí estás haciendo funcionar al doble o al triple la función renal. Entonces, una de dos, o estás pendiente, bien al pendiente de lo que, por eso los atletas de alto rendimiento les cuidan mejor la dieta y que la proteína vaya por los alimentos que estar consumiendo ese polvo. Por ejemplo, las personas que en todos los gimnasios yo he conocido, y esa es una pregunta que me hacen mucho, sobre todo los alumnos que están preocupados, se da mucho en hombres, ¿no? En mujeres cuidas el peso, pero por otra perspectiva, no creo que haya, y bueno, sí las hay, y las respeto, pero no es muy común que una mujer quiera tener ahí toda la musculatura ahí como, ¿cómo se llaman? Fisiculturistas, ¿no? No. En los hombres se da mucho y es que ahí la cuestión es de que para que les genere o les funcione mejor, comienzan a consumir aparte de proteína los esteroides. Eso sí te modifican lo que es la formación o la producción de hormonas. Les modifica la voz, porque, por ejemplo, en los jóvenes comienza a disminuir la cantidad de la testosterona. Y entonces, en una ocasión, estábamos en una plática, en una conferencia acerca de ese tipo de situaciones y uno de los expositores, y no a manera de burla, porque yo sí soy muy respetuosa de ese tipo de cosas, pero si tú estás, sobre todo los hombres, su organismo no está diseñado para soportar
cambios drásticos de formación de hormonas, sobre todo aquellas hormonas, porque hay muchos tipos de hormonas, obviamente, pero sobre todo las hormonas que le dan las características, por ejemplo, de género, de ser masculino o femenino. Entonces mencionaba uno de los expositores que al estar consumiendo ese tipo de proteínas, y no proteínas, sino esteroides, mostraba cuál era, o sea, todo el mecanismo por el cual se disminuía la testosterona. Y decía, entonces los jóvenes muy marcados, con la voz un poco más delgada, comienzan a ver guapo al entrenador. ¿Por qué? Pues porque eso te va a modificar, obviamente, tus características de ser, del género del ser vivo. Sí, todos nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos ya bien definido qué eres, pero no lo defines tú. Lo define la función de tu organismo. Ahorita, por ejemplo, está mucho en popa eso de todo lo de la LGTB, ¿no? Yo respeto muchísimo, pero en realidad el organismo, tú no eres el que decides qué eres. Tú simple y sencillamente debes de aceptar, obviamente, pues la naturaleza de tu ser, sin, aclaro, sin necesidad de alterarlo, porque cuando lo alteras, entonces ahí tú ahora cambiaste la naturaleza de tu organismo, pero porque tú alteraste, y una de las formas de alterar, pues es el consumo de algunas sustancias, porque obviamente hay hormonas que nos dan, por ejemplo, yo soy mujer, entonces, aunque hay testosterona, porque debe de haber un equilibrio, la mayor producción es de progesterona. Pero, por ejemplo, para los hombres, sus mayor niveles son de testosterona. Ahora, las mujeres estamos diseñadas de acuerdo a los ciclos por eso no es muy común en mujeres. Claro, ahorita pues se destapan muchas cosas que se aceptan. Obviamente, si así está trabajando su función biológica de esas personas, pues tienen que aceptarse y tienen que vivir de esa perspectiva, pero no por alteraciones, porque por alteraciones se pueden imaginar que por alteraciones del consumo de alguna sustancia tú alteres la formación de estas hormonas, pues pobre ser vivo, porque no vas a saber ni siquiera hacia dónde definirse. Eso es lo peligroso de esto. No que no acepte, bueno, no que muchas personas son muy escépticas y algunas no lo aceptan, de decir ahorita lo que se da mucho, ¿no? La homosexualidad o el lesbianismo, pero no es eso. O sea, si te toca hacer, si tu organismo desde siempre, porque yo siempre me he preguntado, muchas personas lo niegan o los papás. Yo, por ejemplo, que yo comencé a dar clases en una preparatoria hace muchos años ya. Yo empecé a dar clases desde antes de salir de la facultad. Alguien me invitó a dar unas asesorías en esa preparatoria. A los alumnos les gustó cómo di la clase. Me contrataron poquito después. Yo todavía iba todavía iba en cuarto año, todavía me faltaba porque eran 5 años, pero pues me fui, me fueron poniendo horarios que podía. Entonces te das cuenta, cuando ya tienes contacto con jóvenes, te das cuenta, había un joven que dices, a ver, va saliendo de la secundaria, entra a preparatoria y tú les ves una diferencia. ¿Por qué? Porque no les vamos a llamar amanerados, porque obviamente a mi punto de vista a mí no me gusta utilizar ese término, pero les ves claramente que ellos se comportan de diferente manera y que mucha gente se ríe, no debería de ser, porque su organismo así está trabajando. Malo es cuando tu organismo estaba muy bien definido y también el de ellos está bien definido. Simple y sencillamente tienen que acostumbrarse y vivir con ello y aceptarse. Pero hay personas que tienen ya, por ejemplo, sus niveles de testosterona y progesterona que te dan unas características bien específicas y tú lo modificas. Desafortunadamente ahorita no crean que nada más es consumo de sustancias como los esteroides porque quiero verme bien musculoso, bien, pues no sé, depende de lo que tú quieras buscar, ¿no? Y quieras verte. La realidad de las cosas es que ahorita tenemos
grandes enemigos para nuestro organismo. Y yo lo llamo desde esa perspectiva. Y ustedes lo van a ir viendo cuando veamos las reacciones o los ciclos en donde se metabolizan este tipo de macromoléculas, de biomoléculas. ¿Por qué? Porque la alimentación ahora está muy industrializada. Y entonces, también en esa conferencia que les comenté que asistí hace algún tiempo, mencionaban que no es posible, no es posible que se haya incrementado en un 200% la presencia o en donde se sufre de una identidad de género. Porque esa es nuestra realidad. Si ustedes se ponen a escuchar a una persona, es que hablan de los problemas emocionales, nada más, se centran en eso. Pero no se habla y claro que los científicos han ido viendo que hay un incremento terrible en ese tipo de aspectos. ¿Por qué? Porque la alimentación, mira, vamos con algo que consumimos nosotros al día. Por ejemplo, ¿cuántas veces consumen pollo ustedes? ¿Cuántas veces consumen? Piénsenlo en su mente y ahorita a lo mejor alguien nos comparte. ¿Cuántas veces consumes embutidos, jamones, salchichas, mortadelas, todo lo que sea embutido? ¿Cuántas veces consumes, qué otra cosa, que es lo que más, semillas transgénicas? Ni siquiera nos damos cuenta de las semillas transgénicas. Del pollo, pues lo consumimos, sí, claro. Yo soy una de las que no me gusta comer mucha carne roja. Sí la consumo, pero un día a la semana, máximo 2. Pero pues obviamente la otra parte la tratas de suplir con pollo, con pescado, pero nos vamos y nos remontamos más atrás. El pollo. ¿Alguien de ustedes es de zona rural? Que tengan a campo abierto los animalitos, por ejemplo, un pollo que esté creciendo, que se alimente de, no sé, de lo que pueda estar escarbando de la tierra, un gusanito, no sé. Claro, les dan maíz porque deben de tener una base, pero ellos también andan buscando. ¿Alguien de ustedes es de zona rural? Yo. Ajá. ¿Cuánto tarda, por ejemplo, si hay pollos en tu casa? Gallinas, gallo, pollitos. Sí, mi abuelita tiene. Ok, ¿cuánto tarda de que nace el pollito a verlo ya como un pollo ya listo para comer, para el mole de tu casa? ¿Cuánto tarda? Aprox, no me... 3 meses. Bueno, depende porque algunos tardan más, 3, 4. Exacto, estamos hablando de meses. Bueno, pues en las granjas, en donde por ejemplo, los que vivimos en zona urbana, por ejemplo, en las ciudades, en donde ya no ves personas con unas gallinas allí pastoreando en la calle, porque primero, los carros no se lo permitirían, segundo, ni la colonia en donde vives se lo permitiría porque es un foco de infección, tercero, hay granjas especializadas que se supone que suplen el pollo que tú consumes, pero resulta que mientras un pollo libre, al campo libre, tarda meses, en el tuyo tardan semanas para hacerlo crecer porque está alimentado con hormonas para que crezca rápidamente. ¿Y qué crees que esas hormonas no nos van a, o sea, tú lo estás consumiendo y ese pollo va a estar rico en ese tipo de cosas? Entonces, sí, claro, va a tener proteínas, sí, claro, todo. Pero también va a traer esas sustancias que tú como organismo y sobre todo en los niños, pues obviamente ya no es lo mismo que lo consuma una persona de 1 año, 2 años, a otra ya de 30, 40, 50. Las funciones biológicas ya no son las mismas. En una persona, en ustedes se dice que ya casi llegaron a la cúspide del crecimiento. De ahí va, después de los 25 comienza el declive, ¿no? Ahorita ustedes tienen la cúspide de las funciones. ¿Por qué? Porque ustedes llegan, por ejemplo, a la edad que ustedes tienen, se dice que son la cúspide. ¿Por qué? Porque
Por ejemplo, se piensa que ese organismo va a estar en etapas ustedes ya crecieron, ahorita van a entrar a la etapa en donde se mantiene el organismo con las funciones, se podría decir, pues ya no al 100%, al 90%, porque es la mejor etapa, por ejemplo, para reproducción. Y recuerda que los seres vivos tenemos esas etapas. No por eso quiere decir, no, ahorita tengo 4 hijos. No. O sea, pero obviamente estás en la cúspide. Pero imagínate un niño que está en crecimiento, que recibe con un bombardeo de ese tipo de alimentos, porque un día le das pollo, porque otro día le das salchichas, porque otro día le das tal cosa que está ya modificada, que está preparada para que le dé ganancias a alguien más. Pero para ti, pues obviamente no son ganancias, sí vas a ganar, pero cambios en la función biológica. Entonces se ha generado mucho la expectativa, y por ahí les voy a poner a leer algunos artículos que hablan de ello, que la alimentación es lo que está modificando las funciones generales, las funciones biológicas de los organismos vivos que las consumen. Y puedes decir, ay no, yo ya no voy a comer nada. Pues te vas a quedar sin comer, porque todo lo que ahorita consumimos, de hecho en el campo, a mí me asombra mucho, y lo comento porque yo ya no viví en el campo, pero obviamente mis papás pues vivieron en zona rural, de campo, sembraban, todo, bueno, por trabajo salen de esos lugares y pues ya se quedan en las ciudades, pero en realidad todavía tienen familiares, y yo me asombra ver, porque yo lo he visto. Vas, por ejemplo, donde están, y lo digo de familiares, que te hablan pues con la verdad, o que tú lo ves, cuando ya un animal lo van a vender, por ejemplo, al rastro, le empiezan a dar cierto tipo de alimentos, y me decía un tío, este animal, al empezarle a dar este alimento, no puedes tenerlo más de 2 o 3 semanas, máximo 4, con ese alimento, porque se muere, se empiezan a hinchar, toman agua a morir porque es un polvo blanco, yo lo vi. Dijo, pero esto hace que gane muchísimo peso, y pues obviamente el animal cuesta más, se los pagan mejor y ellos se olvidan del problema. Pero ¿qué pasa? Ellos no están exentos, no están matando las reses, por ejemplo, diario, y a lo mejor vienen un día, se dan una vuelta por acá por la ciudad de Morelia, y compran en una carnicería carne. ¿Y quién les dice que no es del animal que ellos vendieron con grandes cantidades de clenbuterol y que les va a generar daño? Porque hace algún tiempo todavía se hablaba mucho de darle hígado encebollado a tus hijos. Eso les quita la anemia, les alimenta muy bien. Porque ya el hígado no es un alimento que se considere en la dieta diaria de ningún nutriólogo, porque ahí el hígado es el que metaboliza muchas de las sustancias que se les administran a los animales para tenerlos preparados por lo que les digo, para el costo. Y entonces, consumir ese tipo de alimentos, pues imagínate si otra parte del organismo de esa res, como los músculos, porque el clenbuterol se ancla en los músculos, por eso la carne en realidad lo que nos estamos consumiendo son los músculos de la res, ¿sí? Y bueno, muchas partes de la res que te comen, no nada más los músculos, pero entonces, si en el músculo hay, pues imagínate en el hígado. Por lo tanto, pues nosotros mismos hemos ido modificando muchas de fíjate que el organismo ya tiene una organización perfecta, pero nosotros se la movemos. Por eso hablamos de esos temas que a veces son muy delicados, que yo respeto mucho, por cierto. Soy muy respetuosa de toda persona. Es libre de sus decisiones, siempre y cuando respete la libertad de los demás. Es lo que ocurre en estos días a nosotros, y digo a nosotros, nos está tocando vivir muchas cosas, aparte de la pandemia, que vamos a ser parte de la historia. Ustedes van a ser también parte de la historia. Pues díganme quién de Pharma
se atreve hace 100 años a decir que tomó clases en línea? En primera, ni hubiera podido, porque la infraestructura no se lo hubiera permitido. En segundo, hace 100 años no se presentaba una pandemia como este tipo. En tercero, estamos viviendo revoluciones, así como se ha de haber vivido la revolución mexicana, la revolución francesa, la revolución industrial. Estamos viviendo una revolución porque para nosotros es un pan de cada día ver, por ejemplo, las manifestaciones, muchas manifestaciones, y una de ellas, por ejemplo, son acerca de la violencia hacia la mujer. Yo ahí respeto, no me gusta la violencia, es lo único que no me gusta, ¿no? Pero de ahí en fuera, los derechos que exigen, pues más o menos, porque si involucran más castigos a las personas que hagan daño, pues obviamente esas personas también quizás se detengan un poco, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Aquí la pregunta era de las proteínas. Yo no recomendaría consumir algo, mejor una dieta balanceada en donde la proteína que consumas sea a base de alimentos. Y estos alimentos, con todo y que estén bien procesados, como les comentaba, trátalos de no, o sea, lo que te hace daño es que, ay, me encanta el pollo. Mañana, tarde y noche pollo y los 5 días de la semana. No le permites a tu organismo metabolizar esas sustancias que vienen, entonces vas a generar cambios. Ay, me encantan las carnitas. Mañana, tarde y noche carnitas y todos los 7 días de la semana. Eso es lo que no se permite porque se van a empezar a segregar en tu organismo. Y también disminuye, por favor, todo lo que sea industrializado. Dime de qué animal sale ya la salchicha hecha. Ahora, ¿en realidad sabes de lo que te estás consumiendo cuando consumes embutidos? A menos que sea jamón de serrano, como lo consumen los españoles, que para nosotros, nuestro paladar, y lo digo nosotros, los mexicanos, no es de un sabor tan agradable el jamón serrano, que es el único que se podría consumir sin tanta culpa por las sustancias industrializadas que estás consumiendo. En los embutidos, para darles esas consistencias, utilizan muchos nitritos. Bueno, pues esos compuestos químicos son altamente cancerígenos para nosotros. Además, los alimentos industrializados. Por eso le preguntaba a la compañera, ¿cuánto tiempo tarda un pollo en crecer? 3 meses, yo creo, o 2 meses, no sé, y eso depende de la alimentación, porque ya también les dan alimentos procesados. Pero si lo dejas así al pastoreo libre, si lo mantienes nada más con maíz, y maíz también de semilla, no, porque es que es lo que te digo, ya están nuestros campos, pues obviamente alguien de campo dice, ¿sabes qué? Con esta semilla ocupo menos agua, no se pica, las cosechas son más cuidadas, porque si utilizan las semillas de antes, eran mucho más delicaditas las siembras. Definitivamente tenían, ahora, por ejemplo, antes una persona de campo tenía todo un proceso, todo un ritual, y lo digo así porque pues mis papás me cuentan, yo veo, por ejemplo, a mis familiares, pues aras la tierra, la preparas, o sea, vas y siembras. Luego hay que quitar la hierba, el tablón, como le llamaban ellos. Luego, y es todo un proceso de esa siembra. Ahora, las personas bien listillas, digo bien listillas, pero sin ver el futuro, porque se compran herbicidas y nada de andar ahí como los de antes con las uñas pues desgajadas ahí porque era mano y ir arrancando todo. No, traen pues así, yo los he visto, traen como si fuera una mochila, pero es un tanque en donde traen obviamente su herbicida y van poniéndole. Ah, pues no hay problema. Pero resulta que esos herbicidas tienen sustancias nocivas para nosotros. Y eso va a quedarse en la tierra. Y eso en unos años te va a erosionar la tierra. Y además te va a contaminar en los mantos acuíferos porque eso se va y va a llover. Porque si está sembrando quiere decir que es temporal. Bueno, hay una de temporal y otra de riego, ¿no? Va a llover, se van los mantos acuíferos
y es un ciclo de nunca acabar. Total, que si nosotros nos pusiéramos a pensar, ahorita ya no consumiéramos nada. Simple y sencillamente puedes consumir todo, pero balanceado. Y con respecto a las proteínas tomadas, usted hace muy buen ejercicio y balancea lo demás para no estar haciendo sufrir a otro órgano de desecho como son los riñones y también por ahí de cajón el hígado. Obviamente todos los, hay muchos productos. Ajá. Por ejemplo, las proteínas como tal en suplementos, solamente servirían para las personas que, por así decirlo, no tienen tiempo de comerlas como tal en comida. ¿O exacto, mira, hay personas efectivamente, y qué bueno que lo mencionas. Si nosotros estamos bombardeados por anuncios que dicen el multivitamínico, y si te sientes cansado, tómatelo y vas a recuperar la superenergía. Y es tan grave una hipervitamina, o sea, que tomes vitaminas sin necesitarlas. Siempre los doctores te comentan, uno como mamá, porque yo lo misma creo, hasta lo he preguntado, siempre hay una etapa en la que los hijos no quieren comer y te preocupas, o por ejemplo, ustedes que están de estudiantes, que a veces no comes bien, o tu alimentación se basa, por ejemplo, en no tienes tiempo ni ganas de irte a preparar de pura comida comprada, o ahorita pues están en sus casas bien a gusto, ¿no? Pero cuando están ya afuera, sobre todo los que vienen acá a la ciudad de Morelia y no están en casa, su alimentación cambia mucho. Y decía un doctor, ¿por qué a fuerzas le quieren dar vitaminas a sus hijos? Ya se fijaron que sí las necesitan. Claro, si hay una deficiencia, claro que sí debes de consumir un suplemento que te ayude a recuperar, y a partir de ahí es mejor que lo consumas vía alimento, porque el organismo está diseñado para absorberlas vía alimento sin causarte nada. Él va a tomar lo que ocupe, todo lo que no ocupe lo va a tomar, lo va a desechar. Si tienes una deficiencia en alguna vitamina, lo notas inmediatamente. Por ejemplo, si hay una deficiencia de la vitamina A, si hay una deficiencia de la vitamina E, si hay una deficiencia de la vitamina K, lo vas a notar en tu piel, lo vas a notar en el cabello, lo vas a notar en, por ejemplo, en hemorragias nasales. Lo vas a notar. Bueno, y si notas ya ese problema, antes de tú consumir algo que no sabes ni siquiera qué deficiencia traes, o si esa deficiencia te la está generando un mal funcionamiento de tu organismo, antes de tú consumir algo, consúltate, que te revisen, porque eso que dice la compañera también es súper importante. Cuando tú tomas vitaminas sin necesitarlas, hay enfermedades que se generan a partir de eso, y ustedes lo van a ver ahorita. Hay una parte en el artículo que ustedes tienen y que yo les pasé, que hay una deficiencia y te va a generar problemas. Hay otra que se llama toxicidad. La toxicidad se genera no porque tomes arsénico, no porque tomes un veneno. Puede ser algo mismo que tu organismo ocupe, pero tú le estás metiendo más de lo que ocupa y va a haber una toxicidad. Y en ese momento vas a generar un problema más fuerte que si hubiera deficiencia, porque la deficiencia lo empiezas a consumir o te lo empiezan a dar vía alterna y tu organismo se va a recuperar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay una toxicidad? Te metiste en un lío más grave porque para poder desecharlo, para poderlo sacar al organismo, le va a ser muy difícil porque no lo metaboliza. Una cantidad mayor no lo metaboliza. Y entonces, ahorita vas a ver en esa tablita cómo es tan grave una toxicidad. Y toxicidad puede ser de hierro, puede ser de cobre, puede ser de cualquier cosa. Aunque tu organismo ocupe cantidades que requiere para sobrellevar un proceso biológico, si hay mayor cantidad, es lo que les decía, yo como mamá lo he preguntado, ¿sabes que el doctor no quiere comer? O luego son bien delicaditos,
de no quiere huevo, no quiere carne, no quiere leche y es una base fundamental de proteína. Entonces, ¿sabes qué? Por ejemplo, en el caso yo tengo un hijo que tiene un problema desde niño, un proceso metabólico, él no metaboliza muy bien algunas sustancias en su hígado y tienes que tenerlo con medicamento y una dieta muy rigurosa. ¿Por qué? Porque sabes, si consume de más, al rato empieza a tener problemas de la piel, tipo psoriasis. Y no es que su organismo no esté metabolizando esas cosas, sino que simplemente no puede, el organismo no es capaz. Entonces me decía el doctor, es que a veces le ocupan vitaminas, dejan de comer por los mismos procesos. Simple y sencillamente asegúrate que por lo menos una vez al día consuma esto. Y si no quiere, ahí es donde después de un análisis sanguíneo, me dijo, sí está deficiente en esto, dale este suplemento que es específico para eso. O sea, tienes que, si quieres un multivitamínico que te hagan, que te haga, por ejemplo, un suplemento alimenticio que realmente suple alguna deficiencia de tu organismo, primero conoce a tu organismo, ¿qué le falta? De a ojo de buen cubero, como dicen, no, el organismo no vive así. ¿Por qué tenemos el problema ahorita tan grave de ya los antibióticos de ahorita? Ya muchas personas se hicieron resistentes. Y ya, ¿por qué? No personas, las bacterias se hicieron resistentes. Los virus se hicieron más potentes, porque ellos también van desarrollándose y adaptando a lo que los quiere matar, a los que modifica su funcionamiento. Entonces pasa lo mismo con esto. Nada más que aquí es más grave que tú consumas mayor cantidad de algo que no requieres. Por eso les decía, por ejemplo, si es alguien que su rutina, por ejemplo, alguien de gimnasio tiene un desgaste, depende de las horas que le dedique, tiene un desgaste muy grande. Entonces, lo que consume, por ejemplo, va a estar consumiendo bastante proteína. Si no la toma, por ejemplo, de alimentos, pues le están dando, por ejemplo, alterno. Hay personas que toman la proteína en polvo, como malteada, bien rico y todo, pero lo tiene que, su rutina debe de requerirla. Si tú te la pasas todo el día sentado pues ahí en frente de la compu, por clases, no quiero pensar, o por juego, ahorita también se da mucho lo de los videojuegos, pues ¿para qué ocupas proteína? Para nada, más que para las funciones biológicas, con la alimentación tienes, ¿sí? Yo no recomendaría, si alguien me dijera, ¿recomiendas tomar este tipo de cosas? No. Claro, si le preguntas a una persona que se dedique a ello, bueno, pues podría decirte sí, pero siempre va a haber un pero. Y si hay alguien que no te diga, pero te puede hacer mal, entonces esa persona no te está dando las recomendaciones necesarias. Y si tú quieres tener una alimentación de acuerdo a lo que tú quieras, de acuerdo a tu rutina, de acuerdo a tus deficiencias, primero debes de conocer a tu organismo. No tomes vitaminas si realmente no sabes si realmente las requieres. Porque capaz que no es una vitamina lo que te está haciendo falta, capaz que traes una deficiencia de algún funcionamiento del organismo y tú peor, todavía lo vas a hacer trabajar más porque la deficiencia no es de la sustancia aparte, pero eso te lo está generando alguna parte de un órgano que no esté funcionando bien. Porque las fallas renales, fíjate, no vemos la parte bonita de los que toman los suplementos, porque los vemos bien, porque los vemos que si van al gimnasio se marcan muy bien, pero la parte de atrás, la parte de a largo plazo de lo que le va a ocurrir, no lo vemos, ya no estamos ahí, a menos que sea una persona que veas de toda la vida, bueno, pues lo vas a ver. Pero, pues obviamente si tu rutina así lo amerita y estés aconsejado bajo una persona especialista en ello, hazlo porque vas a saber los pros y los contras. Yo en mi caso, pero por la rutina que tengo y por los conocimientos, pues yo ni siquiera permitiría que alguien tomara esteroides nada más para verse muy bien,
que alguien tomara cantidades de proteínas que ni siquiera sabes que sí lo va a estar ocupando su cuerpo consumiendo y ni siquiera sabes cómo está su función renal ni su función hepática. Sí, entonces es que por eso les digo, si tú te acercas a un gimnasio y te dicen, mira, vendemos esto y es buenísimo, no te hace daño, no pasa nada. Claro, pues ellos te van a decir que no porque ellos ven la parte bonita. Alguien que lo consume se está poniendo muy bien, le da muy buenos resultados, adelante. Pero la segunda parte, la continuación de ello, no lo vemos. Y esa es la que nosotros como especialistas podemos tener bien claro. ¿Sí? Ok. Si la dejan o sea, es lo que te digo, si tu rutina así lo amerita y tu cuerpo está funcionando bien, la vas a ir aprovechando. Se va a notar en tus músculos, porque los músculos son proteínas, o sea, se forman de ello. La carnitina, la L-carnitina. Disminuye las concentraciones y trabaja con eso. Ajá. Si cuidaste tomar las cantidades y tu función renal, tu función hepática estuvo bien, no hay ningún problema. En cuanto la retires, tus músculos van a ir bajando, nada más. Claro que se van a mantener con lo normal, con la proteína que le llegue más bien ahí balancea bien tu dieta para que consumas proteína y ya no, o sea, no bajes tanta musculatura, porque también, sí he visto ese tipo de casos. Si cuando se consume ese tipo de sustancias, tu organismo lo cuidaste, o tu organismo funcionó bien, en cuanto la dejes se va a recuperar al 100%, lo único que vas a disminuir es en masa muscular y punto. Pero, por ejemplo, maestra, en los casos de los esteroides, yo había escuchado... eso sí ya se dañó, no, Ajá, eso ya no hay vuelta atrás. No sé si sé muy bien, pero había escuchado algo así como que el cuerpo se acostumbra a recibirlo. Ajá. Y ya cuando dejas, por así decirlo, de consumirlos, tu cuerpo mismo se afecta porque claro, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Ajá, y porque ya no produce hormonas, que si te quieres meter en ese proceso es algo que le debes de pensar y sobre todo que tienes que tener el dinero para poder seguirlo, si no ya después te va a afectar. Exacto. No, por eso les decía, a manera de, lo comentó el conferencista al que estaba, después empiezan a ver guapo al entrenador, ese no es el problema es que ya te movió tu carga hormonal y entonces ya no hay vuelta atrás. Sobre todo les comenté que los hombres no están diseñados por su naturaleza, no porque uno diga, no, tú no, nosotros no somos nadie ni quién para decir tú no, simple y sencillamente nosotras las mujeres estamos diseñadas por los ciclos menstruales y demás, estamos diseñadas para una alteración, un aumento y una disminución a manera hormonal. El proceso tan solo de gestación o de embarazo, los niveles hormonales se van hasta arriba y también así se disminuyen. Entonces, los cuerpos de las mujeres están diseñados para eso, los de los hombres no. Los de los hombres normalmente su carga hormonal siempre, haz de cuenta que si lo graficáramos es una línea recta. ¿Qué pasa con ese tipo de sustancias? Tú vas a modificar esa línea recta, claro que te vas a afectar y ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Entonces, por eso les comentaba, si tú vas a un gimnasio y ves así súper hombres ahí bien musculosos, porque a los hombres hay una etapa en su vida, lo digo casi sin equivocarme, espero que alguno de ustedes me pueda decir, no, a mí nunca me ha importado, pero casi con todos la vivencia que he tenido miren, yo empecé a dar clase en 1997. Yo todavía iba en la carrera. Si estamos hablando del 2021 y trabajé a nivel preparatoria hasta hace como unos 6 años. Todavía daba acá en la facultad y también en la preparatoria hasta que ya dejé. Sí, unos 6, 7 años. ¿Qué quiere decir? Que en ese tiempo te das cuenta de cómo son los jóvenes. La verdad sí extraño porque es una etapa muy bonita de la vida en donde aparentemente ya se sienten grandes, pero aún no lo son. Y todavía traen bien revuelta la parte de la identidad.
Sí, y a mí me gusta muchísimo trabajar con jóvenes de preparatoria porque a nivel profesional todavía puedes hacer muchísimo, los puedes moldear muy bien porque son un libro en blanco todavía. Y no para mal, sino para bien, porque lo exiges y te cumple y se vuelve una persona bien cumplida en su etapa profesional. Y sí, pero también está abierto a muchas, por eso lo comento, no nada más en la etapa de educación, que es donde nosotros nos involucramos. En la parte, si un joven de prepa quiere verse musculoso, como ve a los otros y ve que uno le mete un montón al gym y va y le dice, mira, tómate esto con esto y lo va a hacer, lo va a hacer. Todavía no tiene la decisión porque se basa en muchos estereotipos. Ustedes se supone que ya no, ya tu estereotipo debiste de haberlo retomado y tomado de todas las personas, de todas las personas que en algún momento te gustó para ser esa personalidad. Se supone que ustedes un poquito ya tienen más definida su personalidad. Y lo comento de preparatoria porque es donde más, no puedes. Imagínate si les digo que en la edad de ustedes apenas están llegando a la cúspide de producción hormonal, pues te imaginas a alguien de secundaria, alguien de preparatoria que ni sus músculos están todavía tan preparados para estar así todos musculosos. Y todavía vas, y aparte, ojalá nada más les dieran proteína. La proteína no te va a mover la carga hormonal, ¿eh? La proteína debes de cuidarte desde otra perspectiva, pero la carga hormonal no. Pero lo que sí te mueve la carga hormonal son que a esas proteínas le meten a veces otras cosas y te dan tu malteada riquísima, no, pues, hombre, te sientes como que eres el sultán. Te voy a decir por qué. Cuando tú vas al médico con un dolor de garganta terrible, bien cerrada la garganta y te meten betametasona, inmediatamente se abre la garganta y sientes como que aquí no pasó nada. ¿Por qué? Porque desinflama, pero son esteroides. Te van a hacer daño, tienen muchos efectos secundarios, muchísimos. Hay personas que tienen tratamientos a base de prednisona, aparte de cortisona, que sí les permiten estar teniendo una calidad de vida, sobre todo aquellos que sufren de lupus, aquellos que sufren de enfermedades del sistema inmunológico. Pero esas personas no tienen de otra y van a tener repercusiones en riñones, en hígado, en pulmones, pero aparte en su carga hormonal. Y si tu organismo estaba funcionando bien, ve y haz tu ejercicio, marca tus músculos que tengas por lo que consumes de alimento, ponte una dieta rica en proteína y no por ti, porque también, miren, hay dietas bien milagrosas, según entre comillas, que son a base de carne, a base de pura proteína, otras que son a base de puros lípidos, de puras grasas, porque cuando tú le dejas de meter carbohidratos a tu organismo, empieza a quemar los lípidos, las reservas. Y mira, no te sientes mal porque la cantidad energética que te da cuando se quema carbohidrato con respecto a cuando se quema lípido es de mayor energía la de lípido con respecto a la de carbohidrato. Pero también necesitamos los carbohidratos, sobre todo aquellos que son complejos, los que vienen en los granos. Ajá. Los requieres para tus funciones biológicas, por eso no puedes deja los gancitos, deja los panes procesados, deja todos los carbohidratos simples de azúcares refinadas, esos déjalos y verás que vas a empezar a notar un cambio grandísimo en tu organismo. Te vas a sentir al principio mal porque es como un síndrome de abstinencia, es como cuando dejas una droga. Afortunadamente, pues yo nunca, no sé, pero eso dice. El síndrome de abstinencia, que es lo más fuerte que pega. No lo he sentido en una droga, pero sí deja de consumir azúcar y lo vas a sentir. Te vas a sentir alterado, nervioso, te va a bajar la glucosa los primeros días. Después tu organismo se acostumbró y listo. ¿Por qué? Porque los azúcares refinados nos generan efectos similares a los de una droga. Las elevadas de glucosa y las caídas tan drásticas que nos generan los carbohidratos refinados o los carbohidratos simples tienen un efecto adictivo. Cuando estés en tu casa feliz, ya hayas comido, ¡ay, se me antoja un dulce! ¡Ay, una coca!
Y no paras hasta que vas a la tienda por algo y te sientes bien en cuanto te lo comes. Claro, claro, el efecto adictivo ya estuvo. Ahí está. Es lo que tiene alguien que consuma alguna sustancia. Empieza a sentir la necesidad y en cuanto la consume, se siente tranquilo. Pero no para ahí. Tú después otra vez. Y en nosotros, lo digo y me cuento, los niveles, los aumentos y caídas de cantidades de glucosa en sangre, dices, ya, no, eso va a seguir. Y si tú no pones no, ya, voy a dejar de consumir esto, porque va a repercutir tu salud. Díganme en cuántos hogares, si ahorita les preguntara, ¿cuántos de ustedes podrían decir, en mi familia no hay diabetes? A lo mejor puede ser que todavía en tu casa no se presente, pero tienes un abuelito, ya supiste de una tía. O sea, en línea directa, ¿podría alguien de ustedes decirme, no hay diabetes? Yo creo que son contados los que me podrían decir eso. O no hay obesidad o no hay hipertensión. ¿Alguien de ustedes podría decirme, en mi familia se mueren de viejitos? Porque en realidad no hay ninguno de estos tipos de... Ahora, si yo preguntara, ¿en cuántos hogares de su familia, en cuántos hogares de ustedes hay diabetes? Quizás más de alguno me podría decir ¿hay diabetes en algunas de sus casas? ¿Nadie? ¡Uy, qué bien! En mi casa no, porque nada más vivo con mi mamá, pero mi abuelita sí tiene. No en tu casa, o sea, no hablo de tu casa, o sea, tu núcleo familiar, pero de tus familiares directos, tíos. Sí, creo que mi abuelita sí tiene, pero creo que nada más ella. ¿Y nada más ella? Todos los demás no. Ay, felicidades. ¿De diabetes? Ajá. ¿O Sí. hipertensión? Sí, en mi familia sí. Bueno, pero quiere decir que genéticamente ya vienen por ahí predispuestos. Entonces, a ver, decía también un doctor, es que de eso no te puedes escapar, pero lo puedes retardar. No es lo mismo que te dé la diabetes a los 25 años, a los 30 años o a los 45 años. ¿Cuál es la diferencia a tu calidad de vida? ¿Te puedes imaginar un joven de 25 años con toda la energía del mundo para poder ir a lo mejor a una fiesta a convivir bien? Yo no los mando ahí a hacer cosas que no. Se casa, tienen sus hijos, su familia, porque ustedes van a llegar a esas etapas. Si no es que hasta alguno de ustedes ya hasta anda pensando en eso o ya hasta se casó, capaz. Espero que no, estamos jovencitos todavía. Pero ese es mi punto de vista, ¿no? Lo de todo se respeta. ¿Qué quiere decir? Que todo este tipo de cosas, si nosotros lo tenemos bien claro, nosotros no somos nutriólogos, nosotros tampoco somos médicos, pero tú sí puedes, fíjate, ahora que llegues ya a la parte de decisión, ¿cuál va a ser tu especialidad? Sí puedes tomar la parte de alimentos y vas a ver muchas cuestiones de los alimentos, pero también te va a dar bioquímica y vas a ver que estas biomoléculas son parte de la vida. Definitivamente. Sin ellas no podríamos decir que un organismo tiene vida. Ahorita las estamos mencionando muy a grosso modo y después vamos a irlas desmenuzando cada una de ellas. Pero fíjate, aquí ahorita pueden salir muchísimas pláticas porque de ello depende mucho de nuestra presencia, de ellas depende el funcionamiento. Fíjense, por ejemplo, ahorita pues no se pudo sacar, por ejemplo, el análisis que siempre le sacan, el examen médico que le sacan siempre cuando ingresas a la universidad. Digo, la Facultad de Farma se involucra al 100 porque aquí vienen y se hacen el examen, ¿no? Pero ¿qué pasa? Resulta que ves las estadísticas y mientras hace unos 15 años ningún joven traía niveles elevados de colesterol y triglicéridos, o desilusión. A partir de hace 5 años, la mayoría de los jóvenes traen los niveles de colesterol, dije la mayoría, algunos no, niveles de colesterol y de triglicéridos elevados. ¿Cómo es posible que un joven a los 18 años ya llegue con estos niveles elevados? Pues entonces su alimentación está muy desbalanceada. ¿O qué está pasando? No puede ser que un joven de 18 años, ¿cuánto llegan? Sí, ¿no? Se tienen 18 años cuando ingresas a la universidad, entre 17 y 18.
crees que un joven de 17, 18 su organismo no va a ser capaz de tener sus niveles de triglicéridos y colesterol? Quiere decir que está consumiendo muchos lípidos. Quiere decir que está consumiendo muchos carbohidratos simples, y esos carbohidratos simples, el organismo, todas estas, pues, si eres de esos jovencitos o jovencitas que no tienen ningún rollito aquí de la lonjita, pues te felicito. Pero si eres de aquellos que tenemos aquí la lonjita y te la puedes estar tocando, quiere decir que estamos consumiendo mayor cantidad de carbohidratos simples de los que necesitamos. Esos carbohidratos entran en forma de azúcar, pero ¿cómo se van a reservar en tu organismo? Se van a reservar como grasa. Ahora, hay ciertos productos como los jarabes de maíz, que utilizan ya como edulcorante el jarabe, que se les conoce como carbohidratos huecos. No te dan ningún grado alimenticio, no te da nada, pero sí se reserva. Y sobre todo se va, haz de cuenta que me decía el nutriólogo a mí, con mi hijo, ese tipo de azúcares, haz de cuenta que le da, te desliza así como si estuvieras esquiando hacia el hígado y te empieza el hígado graso. Cuando tú consumas un producto, fíjate que dice, por ejemplo, las barritas, si te gustan. Espero que no tanto. La katsu. ¿Qué otros son ricos en ese jarabe de maíz? La katsu, jugos, los jugos también. Fíjate, dicen, jarabe de maíz. ¿Mande? Los aderezos, ¿no? Los aderezos. Los aderezos no tienen... Sí, a menos que tú los hagas, pues no están ricos, ¿no? Pero los que son de productos industrializados, haz de cuenta que le da el ingreso, entran al organismo y directo se van a tu hígado. Pues en un hígado que esté ya con reserva de grasa va a generar que su función hepática no esté muy bien, y por eso los jóvenes de 18 años ahorita tienen elevados niveles de colesterol y triglicéridos. Y tan sencillo es porque el hígado es un órgano tan amigable que así le queda 1 centímetro, 1 milímetro de hígado bueno, y si dejas de consumir y cambias tus hábitos, entonces se va a ir recuperando al 100%. Entonces, bueno, ya no me puedo detener un poco más aquí. Esto se presta, y más adelante vamos a ir hablando de cada una de estas biomoléculas, pero lo que les invito es a que vayas tomando conciencia, no a no comer, eso no, sino disminuyo el consumo de lo que iba y compraba en la tienda. Eso es lo industrializado. Que si me gustan los gansitos, pues sí me gustan, y ¿sabes qué? No puedo vivir sin ellos. Bueno, me como uno a la semana y no pasa nada. Y como me comí uno a la semana, entonces ahora voy a caminar por lo menos en la cuadra de mi casa 1 semana. Y no va a pasar nada, porque voy a sudar, porque voy a sudar, voy a activar muchos procesos, y voy a activar la formación de algunas sustancias a nivel cerebral, y eso me va a ayudar. Mira, me gusta, a ver, díganme qué otra cosa les guste. No sé, alguna cosa que se consiga. Los embutidos, sí nos gustan. No, bueno, hay contaditas las personas. ¿Mande? Los chetos, las papas. Los chetos. El Kinder de Liz. Bueno, mira, ¿te gustan los chetos? Eso sí, yo te lo recomendaría comer 1 vez al mes, yo creo. Muy industrializado. Los Kinder de Liz, a menos que seas un niño menor, como un niño menor de 10 años, pues se recomienda consumirlo. A la edad que tienen ustedes, los Kinder de Liz y todo ese tipo de chocolate es una bomba de azúcares. A menos que seas un niño, y eso ni tanto, porque ya los niños también de por sí ya nacen con muchas cosas con respecto a las deficiencias que traemos los padres, ¿no? Y dándoles ese tipo de alimentos, son bombas, así le llaman las personas estudiosas, son bombas de azúcar. Lo mismo el Yakult. Sí, tiene ¿cómo le llaman? Los organismos vivos que traen, ¿cómo se llaman? Los lactobacilos. Ándale, los lactobacilos. Sí te ayudan a la flora intestinal, pero qué mejor los consumes en otra
en otra cosa. Hay unas que se llaman gentagermina y esos solamente si tuviste diarrea o si tuviste, no sé, algo que te haya afectado la flora intestinal, pero de ahí en adelante, pues no los ocupas si no los requieres, ¿no? Es como las personas que no hacen nada. Ah, pero su Gatorade o sus sueros, porque hay personas que les gusta ir a consumir sueros fríos, les gusta. Pero no haces nada de ejercicio que haga que pierdas las sales minerales que estás consumiendo de más. Entonces se van a ir segregando en tus riñones, en tu vesícula. Las piedras en los riñones, las piedras en la vesícula, es todo eso, lo que le estamos metiendo de más, deja de poder metabolizarlo y lo pone en una parte. Es como tú, si te llegan 10 cosas que no ocupas, vas a ir, para no tenerlas ahí nada más tiradas, las vas a ir buscando un lugarcito donde nadie las vea. Pues así es en nuestro organismo. Bueno, vamos a continuar. Entonces, dentro de estos elementos biogenésicos, pues acuérdate que de acuerdo a su abundancia podemos clasificarlos en primarios, secundarios y oligoelementos. Fíjate, esto es lo más importante de este diagrama. Entre los primarios y los secundarios son los que forman las biomoléculas. Eso acuérdate. Las biomoléculas pueden ser inorgánicas y pueden ser orgánicas. Ya mencionamos cuáles son todas estas orgánicas y las inorgánicas también. Ahora, otra cosa que vamos a ver aquí, déjenme hacerlo más chiquito para que se vea completo. Aquí hay unos ejemplos de los primarios, los secundarios y los oligoelementos. Algo que quiero que tengas bien presente aquí y que tienes que tener estos mapitas en tu libreta es que los oligoelementos, algunos son esenciales y algunos son no esenciales. Los no esenciales sí los requieres y funcionaría mejor tu organismo, pero no por ello va a dejar de funcionar. ¿Sí? Sobre todo son aquellos pues, que no se involucran en algún proceso vital. No podemos decir que son los que menor presencia tienen, porque les comentaba, el hierro es uno que no está en mayor presencia, el cobre es otro también que está en muy baja cantidad, pero sin el cobre el grupo hemo no se forma, porque el cobre cataliza la reacción en donde participa el hierro para formar el grupo hemo. Y sin el cobre no hay esa reacción, no la cataliza. Entonces, no podemos decir que porque estén en menor cantidad o en mayor cantidad son esenciales o no esenciales. Simple y sencillamente depende de la función que realicen. Si su función no es de un principio inmediato, posiblemente ese organismo vivo va a poder subsistir. Obviamente va a modificar un poco por la deficiencia de ese elemento, pero no a grandes rasgos y va a seguir pudiendo desarrollarse. ¿Ok? Ahora, bueno, ya después sigue el desarrollo. Voy a cambiarme a lo que es el artículo para seguirle. Bueno, pues aquí viene un gráfico que vi que algunos de ustedes pusieron, si no es que la mayoría. Y pues aquí nos hacen la comparación de abundancia de estos elementos biogenésicos y lo único que podemos concluir aquí es que de acuerdo a la función que realiza cada medio es su composición química. El cuerpo humano así lo requiere para sus funciones. El agua de mar también así necesita esa concentración, esa composición para poder dar lugar a la vida que ahí se desarrolla. Y la corteza terrestre debe de haber un equilibrio porque va a suplir de algunos elementos a los seres que ahí se desarrollen. Entonces, no siempre vamos a tener el mismo y cada uno de los medios en nosotros, nuestro medio, debe de tener las concentraciones requeridas para subsistir. El agua de mar debe de tener las condiciones de composición que dé las condiciones de vida para los seres que se desarrollen vía acuática. Mientras la corteza terrestre nos debe de dar las condiciones para desarrollarnos a los que estemos vía terrestre y obviamente pues es el que nos suple de oxígeno en el ambiente para nosotros poder desarrollar. ¿Por qué? Este oxígeno que tiene el cuerpo humano lo tiene distribuido en H2O, en grupos, por ejemplo, en las biomoléculas,
pero el que nos suple de oxígeno a los organismos aerobios, como somos nosotros, pues es la corteza terrestre, ¿sí? Ok, sigue la otra clasificación. Aquí, si se fijan, aquí ya no habla de porcentajes, aquí habla de los principios inmediatos. Un principio inmediato, pues son aquellos, por ejemplo, que participan en forma vital del organismo. La formación de esas biomoléculas, la formación de estructura, la información que se hereda, etc. Entonces aquí los vamos también a poder clasificar en primario, secundario y microconstituyentes. Aquí lo de oligoelementos se modifica un poco. Aquí se llaman microconstituyentes. Obviamente se encuentran en pequeñas cantidades, pero hay algo que menciona aquí, que son los que complementan las funciones de aquellos elementos que participan en la formación de los principios inmediatos. ¿Sí? Entonces, complementan las funciones de las moléculas orgánicas. ¿Cuáles son esas moléculas orgánicas las que se forman por los principios inmediatos? ¿Quiénes son esas moléculas? Los lípidos, los carbohidratos, las proteínas, los ácidos nucleicos, las vitaminas, el colesterol, etcétera. ¿Quiénes son los microconstituyentes? Mientras acá los conocemos como oligoelementos, en su función química o clasificación química, se conocen como microconstituyentes y es el flúor, cromo, manganeso, níquel, cobre, etc. Acuérdate que ellos solamente complementan, no participan en funciones de principios inmediatos. Recuerda que hay unos que son esenciales y otros que no son esenciales. Los esenciales son los que catalizan o son los que actúan como enzimas en la formación de macromoléculas, es decir, aquellas funciones que se involucren en los principios inmediatos. Los que no participan directamente en los principios inmediatos son aquellos que se les considera no esenciales. Por último, para revisar este material, déjenme conectar mi compu porque ya se me va a acabar la carga. Permítanme un segundo. Listo. Bueno, entonces, ya por último, vamos a ver la clasificación fisiológica. Y pues, en realidad, déjenme recorrer mi silla. Ok, en realidad, la clasificación fisiológica se basa sobre todo en el papel, en su función como tal. Por ejemplo, aquí ya no los vamos a conocer como primarios, pero volvemos a encontrar otro nombre que también se les conoce como oligoelementos y efectivamente se les conocen como oligoelementos porque son parte de los oligoelementos que conocimos cuando se hizo la clasificación por abundancia. Son los que se encuentran en menor proporción, pero ayudan a regular procesos metabólicos. Dicho de otra manera, también son los que pertenecen a los microconstituyentes. Fíjate, los plásticos son los primarios, nada más que aquí se llaman así porque se les clasifica de acuerdo a su función biológica. Normalmente son los que participan y forman el plasma de la materia viva, y el plasma es la vida. Hay plasma en el torrente sanguíneo, hay plasma en las células, y las células son las que realizan los procesos metabólicos, los principios inmediatos. Por lo tanto, nada más que aquí se llaman así porque se clasifican de acuerdo a su función fisiológica. Otra clasificación, de acuerdo a la función fisiológica, son los oligoelementos, y ellos no forman plasma, pero regulan los procesos metabólicos. Sin ellos no se regularían esos procesos metabólicos y así de fácil no se llevarían a cabo. Bueno, voy a pasarme ahora a esta presentación PowerPoint. Vamos a también analizarla.
cómo se clasifican, se parece mucho, pero esta otra literatura, hay otros libros que nos proporcionan otro tipo de nombres que vamos a complementar la información que vimos en este artículo. Por ejemplo, en base a la abundancia, se coincide con esta literatura que dice que son los elementos primarios o principales. Y fíjense, mientras el artículo nos dice el 99%, esta otra literatura nos dice que es el 95%, pero en realidad es muy parecido. Y los elementos son los mismos. Estos elementos normalmente los consumimos en legumbres, vegetales y granos. ¿Sí? En vez de hablar antes de pasarse a los secundarios, aquí tienen otra clasificación que se les conoce como elementos secambrios. Y son los que corresponden al 0.05% del 100% total del organismo. Por ejemplo, aquí entra el magnesio, el sodio, el potasio, el hierro, el azufre. Si ustedes se fijan, estos elementos se llamaban secundarios. Pero es que este otro autor separa los elementos de acuerdo a... los secambrios son parte de los secundarios. Nada más que este autor hace la separación en secambrios y secundarios variables. Estos secambrios, a mi punto de vista, son los secundarios, son los que forman parte de las biomoléculas. Pero también tenemos aquellos que son los elementos secundarios variables. Es que ellos, ¿por qué los separan? ¿Por qué le pone la palabra variable? Estos no cambian, los secambrios siempre están en las mismas cantidades, mientras que en los secundarios variables, dependiendo del organismo, en algunos están en muy altas concentraciones y en otros están en muy bajas concentraciones. Recuerda que el artículo lo enfocaba al cuerpo humano, esto es en general. ¿Sí? Entonces, fíjate, aquí vamos a ver que tenemos de elementos primarios y principales, esa coincide. En los secundarios, pónganle ahí como nota que se pueden abrir en secambrios y en secundarios variables. Esta información se las voy a pasar, si no es que ya hasta se la subí, ¿no me acuerdo? Creo que sí, sí, ya se la subí. Para que si quieren imprimirla y pegarla y no estar ahí copiando y nada más me ponen atención. ¿Sí? Vamos a cambiar de diapositiva y voy a poner el puntero láser. Ahora, también tenemos los elementos microcomponentes, los elementos invariables y los elementos variables. Miren, estaba viendo que el níquel no lo cambié y estaba en inglés. Níquel. Ahí está. Entonces, fíjate, y este es de acuerdo a la abundancia, ¿eh? Todavía aquí le meten un poquito más de nombres, que son los microcomponentes, los elementos invariables y los elementos variables. Ahí les mencionan cada uno de ellos y cuántos son. Y, por ejemplo, los invariables son aquellos que participan en 0.005%. Fíjate, los secambrios eran el 0.05. Los invariables son 0.005%. Y los variables son los que se encuentran en unos sí y en otros no. Por ejemplo, el arsénico en nosotros no se encuentra. Pero si analizamos, por ejemplo, algunos microorganismos, claro que se encuentran. Entonces, por eso tenemos algunos que son esenciales y otros no esenciales. De acuerdo a su función química, fíjate la diferencia entre el artículo. Antes de irme de aquí, de acuerdo a la abundancia, primarios, secambrios, secundarios variables, microcomponentes. Dentro de esos microcomponentes hay elementos invariables y elementos variables. Vamos ahora con la función química. También hay una modificación aquí, de acuerdo a estos autores. De acuerdo a la función química tenemos elementos plásticos, elementos oligosinérgicos. Los elementos plásticos, de acuerdo a este autor, mira, es que lo fui traduciendo y aquí también hay una, se me fue una H. Ahí está.
Los elementos plásticos, fíjate de aquí, son los que sí están en la materia viva, en toda, en la materia orgánica e inorgánica. Le dan la forma al organismo y son de alta concentración, o sea, de mayor presencia. Los oligosinérgicos, aquí nos dicen 3 incisos en los cuales, pero aquí lo importante es que veas que nos mencionan que los oligosinérgicos son indispensables, son esenciales. Aquí nos va a hablar cuáles son las características y por qué son indispensables. Los oligosinérgicos actúan como electrolitos que se encuentran en el agua disueltos y entonces actúan como ácidos, bases y sales. Nuestro organismo tiene muchas reacciones de equilibrio, ácido-base, formación de sales, de tal manera que son sumamente importantes estos oligosinérgicos. Además actúan como elementos catalíticos. Y algunos actúan, fíjense todavía a estas alturas del partido, todavía se dice que el manganeso y el cobre, algunas funciones se conocen, otras no. Actúan de forma desconocida, pero se sabe que son parte esencial de muchos procesos, pero no se sabe en qué manera participan. En algunos procesos ya se tiene bien identificado cómo participan, en otros no, pero se sabe que se requiere cobre para poderse llevar ese proceso. Ahora, todos aquellos elementos que intervienen en la conformación de los seres vivos, pues obviamente, aparte de estos oligosinérgicos, pues nosotros sabemos que es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Me cambio rápido porque esta información ya la tienen, pueden revisarla cuando ustedes gusten. Ahora, esta es lo que nosotros acabamos de ver, que son la abundancia, primarios, secundarios, oligoelementos. Esta ya no me voy a detener porque esta es la parte del artículo. Esto es la parte del artículo. Y los fisiológicos, la parte del artículo. ¿Sí? Ahora, de acuerdo a su función, fíjate lo que vas a hacer. Aquí pues no vas a trabajar en equipo. Vas a trabajar en forma particular y esto lo vas a hacer en vacaciones. Es claro porque no vas a elegir vas a elegir un elemento. Vas a elegir un elemento y vas a desarrollar el tema, pero ahorita yo te voy a decir qué tema. Va a ser de acuerdo a su función general y a su función específica. Me voy a salir de esta presentación y me voy al artículo para explicarte qué vas a hacer. La información que viene a continuación en ese artículo te va a hablar de la función general. Las funciones generales son 3. Primero vamos a ver que hay una función de los primarios y de algunos secundarios para formar los principios inmediatos. ¿Quiénes son los principios inmediatos? Los que participan de acuerdo a este diagrama, a formar las biomoléculas. Es decir, a formar las biomoléculas, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Esa es la primera función. La segunda función general es de que algunos elementos tienen la función general de tener o ser el que le da las propiedades eléctricas a los seres vivos. Puedes decir, ¿tú cómo que propiedad eléctrica? Nosotros todos los impulsos para mover nuestra mano, para reconocimiento celular son impulsos eléctricos. Y esos impulsos eléctricos, además también muchas de las reacciones son reacciones que generan, por ejemplo, necesitan estar en equilibrio y necesitan tener un medio celular eléctricamente neutro, porque vas a tener iones. Y si hay iones, si no hay iones positivos, si hubiera iones positivos nada más en nuestra sangre, estaríamos cargados positivamente y fuéramos un sistema muy reactivo. Lo mismo si fuéramos nada más negativos. Por lo tanto, por ejemplo, si hay elementos en forma de iones, si hay cationes, debe de haber aniones para que sea un equilibrio eléctrico y seamos un sistema neutro. Por lo tanto, algunos de los elementos que vimos a continuación anteriormente actúan
en la función general de establecer las propiedades eléctricas. Ahora, muchos de los elementos que vimos que son los oligoelementos o los microconstituyentes, o en su caso los oligoelementos, solamente actúan como componentes enzimáticos, es decir, regulan. Mira, ahí te puse principios inmediatos. Ahora vamos a poner aquí las funciones. Otros son propiedades eléctricas y otros son reguladores de funciones de regulación de procesos. Ahí están las tres funciones generales: principios inmediatos, propiedades eléctricas y funciones de regulación. Esta información la tienes que tener en tu libreta, así tal cual. ¿Quieres y no quieres escribir? Imprímela y pégala. Esos son los tres principios inmediatos. Pero viene la función específica y es donde tú te vas a involucrar. Fíjate lo que vas a hacer. Vas a elegir un elemento. Por ejemplo, alguien elige hidrógeno, ¿no? Alguien elige carbón. Alguien elige nitrógeno. Y aquí se va a repetir mucho, pero donde no se va a repetir mucho es en la parte de abajo. Tú puedes decir, ¿sabe qué, maestra? Yo de la función específica elegí el elemento primario hidrógeno. Tiene estas características. Actúa, por ejemplo, en la oxidación del hidrógeno, que es la fuente principal de energía, pero también tiene que elegir un elemento secundario. Tienes que elegir uno de cada parte y trabajarlo en una presentación PowerPoint. También tienes que elegir un elemento microconstituyente, pero resulta que los microconstituyentes, como son funciones, tienen funciones enzimáticas, tienen funciones catalizadoras. En la parte de primarios y secundarios va a ser bien fácil, porque nada más vas a dar las características y en qué procesos se involucran. Pero cuando elijas un microconstituyente, que están en la tabla 2 y en la tabla 3, pues fíjate. Bueno, yo elijo hierro de los microconstituyentes. Entonces vas a elegir una enzima y vas a elegir una función. Y puede ser hierro enemo o hierro libre. Y vas a desarrollar el tema. Supongamos que, díganme el nombre a alguien de ustedes, de sus nombres. ¿Hay una Carla en esta sala? ¿No? A ver, díganme un nombre. O sea, no les voy a poner nada ahorita, nada más díganme para tener un ejemplo de alguien. Monse, por ejemplo, Monse. Monse elige, por ejemplo, el cobre. Y a ella le llama la atención ver la función o quién es la ceruloplasmina. Entonces va a investigar de la ceruloplasmina y nos va a dar a conocer su estructura, sus características y en qué procesos y cómo se forma, si lo encuentra. Luego, la ceruloplasmina trabaja en la absorción de hierro. O sea, aquí no puedes elegir una enzima y una función distinta, porque cada enzima tiene su función. Por ejemplo, la ceruloplasmina, el elemento que regula su proceso, tiene una función como enzima, se le conoce como la ceruloplasmina y tiene cobre. Nos va a investigar, pero también nos va a investigar acerca de su función, cómo se lleva a cabo la absorción de hierro, en qué proceso se lleva a cabo la absorción de hierro y cómo actúa la ceruloplasmina. Entonces, alguien más, por ejemplo, imaginemos que hay un Carlos. Sí hay, qué bueno. Carlos dice, pues yo también quiero cobre, maestra, y ya me lo ganaron. No, no te lo ganaron. Fíjate cuántas enzimas hay en cobre y cuántas funciones hay. Yo no quisiera decirte, no, a ti te toca exponer esto, porque hay un montón de cosas que tú puedes elegir. Mira, por ejemplo, alguien que diga, ay, a mí me llama la atención el zinc y me llama la atención cómo participa la RNA polimerasa
en la síntesis de RNA en la transcripción, pero lo curioso aquí es que se lo dan al zinc. ¿Por qué? Bueno, pues yo me pongo a investigar lo de la RNA polimerasa, digo quién es, cómo se forma, en dónde se forma y cómo es la síntesis del RNA y en dónde está el zinc presente ahí. Alguien, por ejemplo, puede decir, no son muchos elementos aquí de los que actúan como enzimas, porque los metales son los cofactores metálicos. Esta es la enzima, pero hay un cofactor, actúa como cofactor en una función de una enzima, porque este es un cofactor enzimático. Estos elementos metálicos que ves aquí son cofactores enzimáticos, obviamente es un cofactor metálico. Entonces, no se preocupen si eliges cobre, nada más que sí lo que no se puede es que repitas proceso. ¿Cómo lo vas a hacer? Me lo vas a enviar a mí, o si quieres al grupo. ¿Saben qué, chicos? Yo elijo cobre, elijo ceruloplasmina y elijo absorción de hierro de la tabla 2. De hecho, tienes que, fíjate cuántos elementos. Lo primero te va a ser muy sencillo porque es muy poquito. Tienes que elegir un elemento de función específica, ya uno primario, uno secundario, y además te tienes que ir a los microconstituyentes y elegir uno de la tabla 2 y uno de la tabla 3. Ahorita te expliqué lo de la tabla 2, vamos a ver lo de la tabla 3. La tabla 3, fíjate la tabla 2 hasta dónde llega, no nada más es aquella. Además aquí siguen algunos elementos de microconstituyentes, o sea, tienen mucho ahí de dónde tomar. La tabla 3, déjenme irme, que es la más interesante. En la tabla 3 es de patologías. Y esto es de los oligoelementos. Por ejemplo, les comentaba, ya hace rato decían, maestra, por ejemplo, ayer me preguntaba alguien, maestra, ¿por qué pasa que hay personas que se marean mucho? ¿Por qué pasa, por ejemplo, que la alopecia? Bueno, en la alopecia hay muchas cosas que se involucran, De hecho, hay un proceso que se está llevando a cabo actualmente, que es un objeto de estudio de muchos científicos de esa rama. No sé si ustedes han visto, aquí en Morelia ya es ya muy notorio. Antes la alopecia, por ejemplo, en países, por ejemplo, del Reino Unido, europeo, también es un objeto de estudio la alopecia en hombres. Allá las mujeres no sufren alopecia, es muy raro el caso en los países europeos. De hecho, yo cuando estuve estudiando mi doctorado, yo hice una parte de mi doctorado en Inglaterra. Entonces, había ahí en la universidad, porque yo estaba muy cerca de la Facultad de Medicina, yo iba a la Facultad, pues, de Ciencias, y ahí estaba muy cerca la de Ciencias Médicas. Entonces, ahí había carteles que les pagaban una infinidad. Yo decía, oye, ¿por qué no quedarán? No sé por qué, bueno, que si estuvieran en México esas propuestas, yo creo que más de 1,000 necesitaban, creo que 700 personas para una prueba piloto de un tratamiento, obviamente que estaba desarrollando la universidad a base de sus investigadores. Y tenían una convocatoria abierta para 700 personas y les pagaban muchísimo, eran en libras, nada más que necesitaban ser de varias nacionalidades, sobre todo que tuvieran problemas obviamente de alopecia y sobre todo de ciertas edades, porque allá desde los 20 años ya los empiezas a ver, ¿no? Con su rodetito aquí en la cabecita, ya de alopecia. Resulta que en México, estaba viendo yo un artículo que publicó alguien que conozco que me decía, ella está ahorita en Canadá haciendo efectivamente su doctorado, es egresada de aquí de la facultad del QFB. Ella gana una beca del gobierno mexicano en conjunto con el gobierno de Canadá para estudiar la maestría y pues su desempeño la hizo ganar una beca para hacer el doctorado, ¿no? Entonces, está haciendo un estudio. Resulta que ella me comentaba, dice, me interesó mucho esto. Resulta que se está presentando la alopecia en mujeres
pero aquí, no en toda la cabeza. Me decía, es que ¿qué está generando? Es un componente del agua. Ya nos está llegando esto, por eso les decía, me sorprende mucho que, ¿por qué ya las personas no quieren trabajar? Por ejemplo, las zonas rurales, pues que se pongan ahí. De hecho, ahorita ya hay muchos apoyos pro campo y no sé qué tanto les llega de apoyos a los que siembran, porque no pueden decir que no. Que ya hay apoyos, venden sus cosechas, también las personas ya tienen la oportunidad de trabajar fuera de ahí. ¿Por qué tienen la necesidad de utilizar herbicidas? Eso nos está afectando como no se imaginan y ya está llegando muy, muy, muy cerca. No sé si ustedes han visto chicas que se les empieza a caer el cabello aquí muy cerca de, por ejemplo, del oído. No han visto personas así, que tienen muy poca cantidad de cabello ahí. Aquí en Morelia, ella me comentaba, maestra, es que esto está creciendo a grandes rasgos y es un objeto de estudio, la alopecia femenil, pero en ciertos rangos de edad. Y yo, ay, no sabía, sí he visto personas así. Y es un problema a partir del consumo, es algo que estamos consumiendo en el agua potable, que está modificando uno de los procesos de crecimiento del cabello. Y yo, porque se está segregando un metal pesado. Y yo, bueno, ya después les comento, les paso el artículo para que lo lean. Pero dime ahí, yo me quedo pensando, ¿y ahí qué haces? Tienes que consumir agua. Las aguas que te venden en Pura, ¿qué más? Díganme más marcas. O el agua nosotros ni por equivocación la podemos consumir de la llave. Bueno, a menos que tengan las superdefensas y demás, pero ya no tanto es eso, ya no tanto es por los microorganismos que viven ahí, aparte, esa es otra. Ahorita es por los procesos de filtración y de purificación del agua. La que llega de la red municipal no está lista para ser de consumo humano, aparte de los microorganismos, no está bien filtrada de metales pesados. Y resulta que, por ejemplo, los que vivimos aquí en la ciudad de Morelia, depende de la zona en la que vivas. Unos están dotados de agua de la presa de Coincio, otros de la Mincita. Resulta que cerca de la Mincita hay un tiradero de material plástico de las pilas de los carros, de las baterías, pulverizado, y ese material normalmente tiene mucho molibdeno, tiene mucho cadmio, tiene muchos metales pesados, y lo que hacen es pulverizarlo, se ve como tierra y hay tiraderos. Ni siquiera ves, parece campo, porque la tierra tiene el mismo color negro. Resulta que los mantos acuíferos ya se han visto que se han estado contaminando mucho, estamos consumiendo metales pesados en la vía de agua y ya se está notando. Y yo, no puede ser. O sea, y también se está modificando por los microplásticos. Dejen de utilizar uniceles por lo que más quieran. Entre menos uniceles utilicemos, menos va a estar en los tiraderos municipales, menos los van a, mira, cuando tú tiras unicel, pues tú te piensas que te deshaces del problema porque ya se fue en la basura, ya no lo ves en tu casa y ya, ya, soy feliz. No. Algunos lo están pulverizando y entonces se generan nanoplásticos a escalas nano, muy chiquititos, no los ves, pero lo tenemos en el cabello, en el medio ambiente, lo estamos consumiendo diariamente y está modificando los procesos de reproducción. También te invito, y a lo mejor te lo pongo de dato, porque eso sí los tengo muy claros y muy actuales, los datos de problemas de reproducción de las nuevas generaciones. Estoy hablando de 20 años para acá. Si nosotros comparamos los problemas de reproducción actuales con los de hace 20, 10 años, ahorita de cada 10 mujeres de reproducción no pueden tener hijos. ¿Por qué? Revisas el organismo y está funcionando bien.
¿Qué pasa? ¿No? Algunos piensan que es la parte emocional, o se hacen exámenes, salen bien. Resulta que, te voy a poner a leer esos artículos de los microplásticos, nanoplásticos que están en todo nuestro ambiente, te los estás consumiendo y están modificando una de las cosas que sería, ahorita no, para ustedes dicen, no hay problema, ¿no? Ahorita no. Pero es un problema muy grave que afecta muy, muy fuerte emocionalmente, a veces a parejas que no pueden, a personas que simple y sencillamente su organismo no funciona y está modificado en esa perspectiva. Así es que, jóvenes, no utilicen plásticos, no utilicen de esos plásticos que no son biodegradables, plásticos como los uniceles. No, simple y sencillamente no los utilicen. Así de fácil. Bueno, en esta tabla 3 vas a ver las patologías y la toxicidad. Mira, vas a elegir, por ejemplo, que digas, yo de arriba elegí cobre o zinc. Miren, algunos están en tabla, antes de que se me pase, algunos están en la tabla 2, otros están ya como texto, pero también, por ejemplo, el flúor, si eliges el flúor, es componente de hueso. Aquí te dice que ingerido en pequeñas cantidades reduce la incidencia de caries. Antes, no sé a ustedes si les tocó, a mí todavía en mis generaciones, cuando íbamos en la primaria, llegaban estos señores del sector salud y nos llevaban así como si fueran protectores, ya ven de los dientes, ahorita les generan sus protectores como de plástico, plantillas llenas de flúor y te los metían en los dientes, ¿no? Te hacían una exposición de cierto tiempo, era muy poquito tiempo, pero te hacían pues alguna terapia de flúor, o ibas al dentista y te hacía eso. No creo que en ustedes ya no, porque el flúor ya lo prohibieron, ya le vieron algo dañino, pero no, a mí sí me tocó en la primaria, iban los del sector salud, te ponían tu flúor porque reduce la caries. Ajá. Pero también se dice que el flúor parece que tiene una función especial en el crecimiento y mantenimiento de los huesos. Es un factor de crecimiento en ratas, entonces si eso te interesa, ponte por favor ahí a investigar acerca del crecimiento de ratas, fíjate cómo actúa el flúor, es decir, puedes utilizar también de estos elementos, de los microconstituyentes, ¿por qué no vienen en esta tabla? Porque esta tabla es solamente de cofactor metálico y el flúor no es metal, por lo tanto no viene en esta tabla, pero si lo quieres elegir, también puedes utilizarlo. También el flúor, si es en alta concentración, te mancha los dientes y te mata, ¿eh? O sea, por eso sí la dejaron, creo que, de utilizar. Era muy poquito tiempo lo que nos ponían esas como plantillas en los dientes, arriba y abajo. Y luego enjuagarte. Ahí los maestros eran los que participaban activamente para quitarnos ese flúor, para que no te lo pasaras, además. Nada más me expongo, el tiempo, te tiraban esas plantillas con flúor y te lo quitaban. Creo que a ustedes ya no les tocó eso. Ya no, creo que actualmente ya no se hace. Se supone que reducía la caries, pero imagínate, tengo entendido también que el flúor es uno de los elementos que participa en el daño a la tiroides. Aquí no se menciona porque apenas está como que aceptando eso. Yo se los comento porque yo, por ejemplo, soy una persona, yo tengo hipotiroidismo. Me di cuenta a los 18 años, más o menos, que tenía hipotiroidismo y, por ejemplo, yo tengo que alejarme de todo lo que contenga flúor. Por ejemplo, la sal hay una yodatada y otra fluorada. Las que compras ahí de la marca El Elefante, la Fina, también hay otra marca. Por ejemplo, yo consumo prácticamente la sal esa del Himalaya, pues es bien cara, pero es la que no me hace daño y he visto muchísimos cambios. ¿Por qué? Porque la fluorada, el flúor es así como muy tóxica para la tiroides. Apenas no hay muchos estudios, me decía el endocrinólogo, porque yo soy siempre de las que ando de preguntona y ando investigando en revistas científicas. No hay mucho, pero sí ya hay indicios, me decía el
el endocrinólogo, mira, cámbiala, porque nosotros hemos visto que sí hay mayor descontrol con personas que consumen mayores cantidades de flúor, pero también necesitamos el flúor, pero lo consumimos en algún alimento. ¿Sí? Ok, me voy a la tablita esta de patologías. Las patologías, bueno, puede haber deficiencia y también es una patología, ¿eh? Si te está generando algún daño, ya sea por deficiencia o por mayor concentración, te va a dar toxicidad. Entonces tienes que elegir también un elemento de aquí de deficiencia, una parte de, solo una. No crees que si tú eliges el cobre vas a investigar todas. No, solamente una deficiencia y una toxicidad. Pero tienes que decirme por qué. ¿Cómo actúa, por ejemplo, el zinc, retraso en el crecimiento? Entonces tengo que investigar deficiencia de zinc en el crecimiento, cómo afecta en el crecimiento. Y ahí en el internet hay un montón de cosas, ¿eh? Quisiera que tú lo eligieras. Mira, era lo que te decía, mira, aquí sí está el cromo.